Hola, hola, mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día absolutamente espectacular, rebosante de energía positiva y por supuesto de muchísimo amor, porque seamos sinceros, el amor es el ingrediente secreto que sazona la vida y la hace infinitamente más deliciosa. Y precisamente eso es lo que vamos a celebrar hoy, el amor en su máxima expresión. Prepárense mis queridos suscriptores, porque hoy tenemos un vídeo que, se los aseguro, va a derretir hasta el corazón más frío. Vamos a sumergirnos, cual buceadores expertos, en una historia de amor que parece sacada directamente de las páginas de un cuento de hadas, una historia que nos ha tenido a todos completamente enganchados, expectantes y con el corazón latiendo a 1000 por hora desde el mismísimo principio. Sí, como seguramente ya habrán adivinado, y si no, el título del vídeo los habrá iluminado. Hoy vamos a hablar de Yaman y Demet, la pareja que ha conquistado nuestros corazones y se ha convertido en un verdadero símbolo de amor y complicidad. Pero no nos limitaremos a hablar de ellos en general, no. Vamos a hablar de algo muy especial, de un acontecimiento que involucra un viaje sorpresa digno de una película romántica, un reencuentro que promete ser una explosión de emoción y, lo más importante, una celebración de cumpleaños absolutamente inolvidable. Si son tan fanáticos de esta pareja como lo soy yo, si siguen cada uno de sus pasos, si sueñan con su amor y si han derramado alguna que otra lagrimita viendo sus series y películas, o si simplemente son amantes empedernidos de las historias de amor con finales felices, o mejor dicho, con continuaciones felices, porque afortunadamente, esta historia aún no termina y promete muchos capítulos más. Entonces, mis queridos amigos, han llegado al lugar correcto. Prepárense para suspirar profundamente, para emocionarse hasta la médula y quizás, hasta para soltar alguna lagrimita de felicidad incontenible. Tengan a mano sus pañuelos, porque los vamos a necesitar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura romántica, antes de desentrañar todos los detalles de este increíble acontecimiento, permítanme recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Su suscripción significa el mundo para mí. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que los entretenga y los haga felices. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que prometo estarán repletos de sorpresas inesperadas, chismes jugosos que los mantendrán al tanto de todo y, sobre todo, mucho cariño, porque eso es lo que me sobra para compartir con ustedes. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que hará que YouTube les avise puntualmente cada vez que suba algo nuevo. Así podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades y en disfrutar de mis vídeos. Ahora sí, mis amores, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Como todos nosotros sabemos, o al menos deberíamos saber, porque si no, los pongo al día ahora mismo, Yaman y Demet son dos personalidades que han conquistado nuestros corazones con una facilidad asombrosa. No solo por su innegable talento que brilla con luz propia en cada uno de sus proyectos, sino también, y quizás aún más importante, por la química innegable, palpable y casi mágica que comparten. Su conexión traspasa la pantalla como si no existiera, rompe todas las barreras y nos hace creer, contra todo pronóstico, en el amor verdadero, en esos flechazos que cambian la vida para siempre, en esas conexiones que parecen predestinadas. Y precisamente esa conexión, esa chispa, esa magia que irradian juntos es la que vamos a celebrar hoy. Vamos a festejar su amor, su complicidad y su capacidad para hacernos soñar. Imaginen conmigo la escena, mis queridos amigos, Demet en medio de los preparativos para su cumpleaños, rodeada del cariño incondicional de sus amigos más cercanos, del amor infinito de su familia y, por supuesto, de un ambiente cargado de alegría, risas y buenos deseos. La casa está decorada con globos de colores, la mesa está repleta de delicias culinarias y el aire está impregnado del aroma dulce de los pasteles. Todo parece perfecto, un sueño hecho realidad. Pero en el fondo, muy en el fondo, Demet siente una pequeña punzada de tristeza, una sombra fugaz que empaña ligeramente su felicidad. La razón. Yaman, su amado Yaman, el hombre que ha robado su corazón y se ha convertido en el centro de su universo, se encuentra lejos, a miles de kilómetros de distancia, trabajando incansablemente en proyectos importantes que lo mantienen alejado de Turquía. Ella sabe, por supuesto, que él está pensando en ella, que le ha enviado mensajes llenos de amor, buenos deseos y promesas de un futuro juntos. Sabe que él está haciendo todo lo posible para estar presente en su vida, aunque la distancia física los separe temporalmente.
Pero seamos honestos, no hay nada, absolutamente nada, que pueda compararse con tener a la persona que amas a tu lado en un día tan especial. No hay mensaje ni llamada, ni regalo virtual que pueda reemplazar un abrazo cálido, una mirada cómplice o un beso apasionado. Sin embargo, lo que Demet no sabe, lo que ni siquiera sospecha, es que Yaman tiene un as bajo la manga, un plan secreto que ha estado maquinando y perfeccionando durante semanas, un plan que involucra un viaje relámpago, una sorpresa épica que la dejará sin aliento y, sobre todo, muchísimo amor, el ingrediente principal de todas las buenas historias. Y es que Yaman, a pesar de sus ineludibles compromisos laborales, a pesar de las exigencias de su carrera y a pesar de la distancia que lo separa de su amada, no podía, simplemente no podía, permitir que Demet pasara su cumpleaños sin él. Sabía en lo más profundo de su corazón, que su presencia era el mejor regalo que podía ofrecerle, el gesto más romántico y significativo que podía tener con ella. Así que movió cielo y tierra, puso en marcha toda su maquinaria y utilizó todos sus contactos para organizar un viaje sorpresa que dejaría a Demet sin aliento, que borraría cualquier rastro de tristeza de su rostro y que llenaría su corazón de alegría inconmensurable. Imaginen por un momento la logística que implicó semejante proeza: vuelos secretos reservados con nombres falsos para no levantar sospechas, coordinaciones minuciosas con amigos y familiares para mantener todo en secreto absoluto, maletas hechas a escondidas en los momentos libres, llamadas telefónicas furtivas a altas horas de la noche y todo, absolutamente todo, con un solo objetivo en mente: hacer feliz a la mujer que ama, sorprenderla en su día especial y demostrarle que su amor es capaz de superar cualquier obstáculo. Es que este hombre es un verdadero romántico empedernido, un príncipe azul de la vida real. Y finalmente llegó el día tan esperado. La fiesta de cumpleaños de Demet estaba en pleno apogeo. La música sonaba alegre y festiva, las risas resonaban por toda la casa, los bailes improvisados llenaban la pista y la comida deliciosa tentaba a todos los presentes. Todo era perfecto, tal como Demet lo había soñado. Pero como les dije anteriormente, en el corazón de Demet aún persistía una pequeña sombra de melancolía, una nota agridulce que contrastaba con la alegría generalizada. De repente, como si estuviera planeado, y quizás lo estaba, la música se detiene abruptamente. Un silencio expectante invade la habitación. Todas las miradas, curiosas e intrigadas, se dirigen instintivamente hacia la puerta principal, como si un imán invisible las atrajera. Y ahí, en medio del umbral, aparece él, Yaman. Radiante, sonriente y con una mirada llena de amor. La reacción de Demet es indescriptible, inenarrable, imposible de plasmar en palabras. Sus ojos se abren con sorpresa, incredulidad y una alegría desbordante. Su boca se entreabre en una sonrisa radiante que ilumina todo su rostro. Y las lágrimas, esas traicioneras gotitas saladas que a veces nos delatan, comienzan a brotar sin control de sus ojos. Pero no son lágrimas de tristeza, ni de decepción, ni de frustración. Son lágrimas de pura felicidad, de alegría desbordante, de amor incondicional. Son lágrimas que reflejan la emoción incontenible de un corazón que ha sido sorprendido de la manera más hermosa posible. Yaman camina lentamente hacia ella, con una sonrisa que ilumina toda la habitación y que contagia a todos los presentes. La abraza con fuerza, con ternura, con la necesidad de sentirla cerca después de tantos días de separación. La besa con pasión, con deseo, con la promesa de un amor eterno. Y le susurra al oído palabras de amor que solo ellos pueden entender, frases secretas que han construido a lo largo de su relación y que tienen un significado profundo para ambos. El ambiente se llena de aplausos, vítores y gritos de emoción. Todos los presentes son testigos de un momento mágico, de un reencuentro que confirma que el amor verdadero existe, que es capaz de superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Un momento que quedará grabado en sus memorias para siempre. La fiesta continúa, pero ahora con una energía aún más vibrante, con una atmósfera aún más festiva. Yaman y Demet no se separan ni un segundo. Se toman de la mano con firmeza, como si temieran volver a perderse. Bailan juntos al ritmo de la música, compartiendo miradas cómplices y risas contagiosas. Se miran a los ojos con admiración, con respeto y con un amor que parece infinito. Este cumpleaños se convierte sin duda alguna en un recuerdo inolvidable, en una prueba más de que su amor es indestructible, que supera cualquier obstáculo por difícil que parezca, y que siempre encuentra la manera de florecer, de crecer y de fortalecerse. Por supuesto, como era de esperarse, las redes
sociales estallaron con fotos y vídeos de este mágico reencuentro. Los fanáticos de todo el mundo, desde Turquía hasta Argentina, pasando por España y Estados Unidos, celebraron la sorpresa de Yaman y enviaron mensajes de felicitación a Demet por su cumpleaños. La pareja se convirtió una vez más en el centro de atención, demostrando que su amor es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos aquellos que creen en las relaciones duraderas y en los finales felices. Y es que más allá de la fama, del éxito profesional y de la atención mediática, Yaman y Demet son dos personas reales, de carne y hueso, que se aman profundamente y que no tienen miedo de demostrarlo. Su relación es un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre, un recordatorio constante de que el amor verdadero sí existe, que es posible encontrarlo y que puede conquistarlo todo. Pero la historia no termina aquí, mis queridos amigos. Después de la fiesta, Yaman y Demet aprovecharon al máximo el tiempo que tenían juntos. Disfrutaron de cenas románticas a la luz de las velas, paseos por las calles de Estambul, momentos de relax y tranquilidad en la intimidad de su hogar y sobre todo, de la compañía del otro, de la posibilidad de reconectarse y de fortalecer su vínculo. Se dice, se rumorea y se comenta que Yaman le preparó a Demet una cena sorpresa en un lugar muy especial, un restaurante con vistas impresionantes al Bósforo iluminado, donde pudieron disfrutar de una velada mágica e inolvidable. Que le regaló un collar con un dije que representa su amor eterno, un símbolo tangible de su compromiso y de su promesa de estar juntos para siempre. Y que le prometió una vez más que siempre estaría a su lado, pase lo que pase, que la apoyaría en cada uno de sus proyectos y que la amaría incondicionalmente hasta el final de sus días. Son detalles como estos, gestos de amor que parecen pequeños pero que tienen un significado enorme, los que hacen que esta pareja sea tan especial, tan auténtica y tan inspiradora. Son regalos que nos recuerdan que las cosas más importantes de la vida no son las que se pueden comprar con dinero, sino las que se construyen con dedicación, cariño, compromiso y sobre todo, mucho amor. Así que, mis amores, esta es la historia del viaje sorpresa de Yaman a Turquía para celebrar el cumpleaños de Demet. Una historia que nos ha emocionado hasta las lágrimas, que nos ha hecho suspirar profundamente y que nos ha recordado que el amor verdadero siempre, siempre encuentra la manera de triunfar, de superar cualquier obstáculo y de hacernos felices. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado tanto como yo contando esta hermosa historia. Recuerden siempre que el amor es el motor que mueve el mundo, la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas y la clave para una vida plena y feliz. Así que no tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos y de luchar por aquello que realmente importa. Para recapitular, vimos cómo Yaman planeó un viaje secreto para sorprender a Demet en su cumpleaños, cómo su reencuentro fue un momento mágico lleno de emoción y cómo su amor es un ejemplo para todos nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya llenado el corazón de alegría. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la sorpresa de Yaman? ¿Son tan fanáticos de esta pareja como yo? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se emocionen con esta historia, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo mucho amor y felicidad. Hasta la próxima.